En la actualidad, una de las mayores problemáticas ambientales es la contaminación por plásticos de un solo uso, que tardan cientos de años en degradarse y generan graves impactos en los ecosistemas terrestres y acuáticos. Frente a esta problemática surge nuestro proyecto, basado en un recurso natural y renovable, la elaboración de plántulas para viveros hechas con SCOBY, que pueden reemplazar las bolsas plásticas tradicionales de trasplante. Este está hecho de un biomaterial obtenido de la fermentación de kombucha, panela y té negro, y a partir de este proceso, donde transformamos el SCOBY en celulosa bacteriana con propiedades similares a los plásticos resistentes, pero siendo ecoagradables. Gracias a la adición de glicerina, teniendo un pH neutro, ayuda a regular la acidez del líquido en donde se fermenta el SCOBY, lo cual nos determina si es amigable con las plantas, siendo una rica fuente de carbono para los microorganismos, su biodegradabilidad y estimulando la microbiota, beneficiando directamente al crecimiento y vitaminas para las plantas. Nuestro procedimiento se inició fue con el cultivo de 2 madres de SCOBY y un lote de crecimiento en té endulzado con panela. Tras la fermentación que se obtuvo también por la kombucha, obtuvimos 2 tipos de celulosa bacteriana, que es el producto que se genera tras esta fermentación. Y fueron que la primera, que fue como la entera o la lámina y la lámina entera, y que posteriormente a esta, antes de ponerla en secado, le agregamos glicerina y la dejamos actuar por ahí 20 minutos para darle más flexibilidad. Y la segunda fue la licuada. Allá a esa le añadimos vinagre al 4% con un poco de agua, y esa tenía que quedar una mezcla homogénea. Bueno, antes de iniciar el proceso, las muestras fueron lavadas con jabón neutro, ya que el SCOBY tiene una textura viscosa, aspecto similar al pollo crudo por su color y un olor muy fuerte. También hicimos pruebas de impermeabilización aplicando aceite de ricino y cera de carnauba. En este paso tuvimos algunas fallas, varias láminas quedaron grasosas, poco estéticas y también frágiles. En cuanto a técnicas de química analítica, usamos las cualitativas, que fue que la observación de la textura, que al inicio tuvo una textura babosa y al secar al sol, esta se volvió flexible y rígida al secar al frío. Y también a esta quedó un poco delgada la que hicimos licuada. Y el olor y su resistencia, porque el olor también cambió al ser lavada, y ya cuando estuvo seca el olor era menos fuerte y no tan desagradable. Y su resistencia como también mejoró. Y ya en cuantitativas fue la medición del pH, y esos valores tienen que dar entre 3,5 a 4. El registro de peso húmedo y seco, que nos dieron aproximadamente 15 gramos en húmedo, y de estos 15 gramos se obtuvo en promedio 2,8 gramos ya seco. Y en cuanto a métodos de separación, usamos el de filtración y el del secado al natural, que fue secado al sol y secado en frío. Y el secado al sol resultó en una película más flexible, mientras que el secado al frío produjo más rigidez. O bueno, no produjo más la rigidez, sino que tuvo una textura más rígida. Primeramente, el pH principal de la fermentación se mantuvo en un rango linealmente ácido 3,5-4, lo cual hizo que desempeñara un papel determinante en la estabilidad y eficiencia del proceso. Este rango ácido no solo evitó el crecimiento de microorganismos contaminantes no deseados,
También garantizó un ambiente óptimo para la actividad metabólica de la productora de celulosa en el Scoby. El rendimiento experimental de nuestro proyecto en total fue de 18,5%, lo cual representa eficiencia significativa en el proceso de conversión de sustratos de biomasa. Este valor se calculó a base de la relación entre la cantidad inicial de azúcares fermentables disponibles inicial y finalmente del medio, 15 gramos, y el peso seco de la celulosa bacteriana, 2,8 gramos. En las pruebas de resistencia se evidenció que la adición de distintos agentes hidrofóbicos generó un efecto distinto en las propiedades finales de las láminas de celulosa bacteriana. Las primeras láminas fueron sumergidas en glicerina, mostrando una mayor flexibilidad y resistencia debido a su tensión, lo que hace que el rol de la glicerina sea plastificante clásico. El resultado fue un material más maleable y fácil de manipular, con características apropiadas para las aplicaciones de viveros donde la manipulación es constantemente necesaria. En contraste, las láminas tratadas con aceite de ricino y cera de carnauba adquirieron una mayor impermeabilidad y resistencia a la absorción de agua, gracias a la formación de una capa hidrofóbica superficial que reduce la afinidad de la celulosa hacia el agua. Sin embargo, este mismo proceso generó una textura grasosa y poco adherente, lo que disminuyó la funcionalidad práctica del material. Con esto pudo inferir con la respiración y el intercambio gaseoso de las plántulas, limitando su aplicabilidad en sistemas biotecnológicos o agrícolas. Las láminas de celulosa tratadas con vinagre mostraron características particulares en cuanto a su apariencia. El tratamiento ácido con ácido acético favoreció una homogeneización en el color. Esto probablemente a la modificación de impurezas y restos de biomasa microbiana presentes en la matriz. Esto generó una superficie más uniforme con un tono más claro. No obstante, este mismo proceso produjo láminas muy delgadas con una estructura similar al cartón, indicando una pérdida de espesor atribuida a la acción del vinagre sobre la estructura de la celulosa. Por último, en las pruebas de absorción se observa un comportamiento diferente en función del tratamiento aplicado en las láminas de celulosa bacteriana. Las láminas sin tratamiento presentaron una marcada hidrofilicidad, lo que provocó una rápida absorción de agua y un consecuente ablandamiento en la matriz. Esto se debe a la alta densidad de grupos hidroxilo presentes en la celulosa y una pérdida significativa de resistencia mecánica. Como resultado, estas láminas se volvieron blandas, frágiles y poco funcionales tras su inmersión en agua. En contraste, las láminas glicerinadas mostraron una mayor estabilidad frente a la inmersión, manteniendo su integridad estructural durante al menos 4 horas. Esto reduce la rigidez y al mismo tiempo distribuye de manera más uniforme la humedad dentro de la matriz. De esta forma, la lámina no se degrada tan rápidamente, conservando su mejor resistencia y manejabilidad en contacto del agua. En nuestro proyecto, varios factores influyeron directamente en la calidad del bioplástico obtenido. El primero fue el reactivo límite, que en nuestro caso fue la panela. La cantidad de azúcar presente en el medio determinó la producción de celulosa bacteriana, donde más azúcar disponible significaba mayor crecimiento del SCOBY, pero también mayor riesgo de alterar la acidez si no se controlaba el tiempo de fermentación. Otro factor clave fue el tipo de secado. Las láminas que dejamos al sol resultaron más flexibles y con una textura adecuada, mientras que las que se secaron en frío quedaron rígidas y quebradizas, lo que nos demostró que la temperatura y el método de secado influyen de forma decisiva en las propiedades mecánicas del bioplástico. También presentamos dificultades con la impermeabilización, ya que al recubrir las láminas con aceite de ricino y cera de carnauba, logramos cierto grado de impermeabilidad, pero el resultado final fue un material grasoso, poco estético y raro. En cuanto a los tratamientos adicionales, observamos que las láminas sumergidas en glicerina durante 20 minutos ganaron flexibilidad y suavidad, mientras que aquellas a las que le añadimos vinagre terminaron más rígidas, delgadas y con apariencia de cartón, reduciendo notablemente su resistencia. Esto evidenció que no todos los métodos de modificación resultan favorables para los objetivos del proyecto. Ahora bien, la química analítica jugó un papel importante para darle respaldo a todas estas observaciones. Nos permitió registrar datos cuantitativos como el pH, el peso seco y el rendimiento experimental, y además completarlos con pruebas cualitativas como la degradabilidad en el suelo, la inflamabilidad y la resistencia al tacto. Gracias a ello,
no nos quedamos únicamente con observaciones vagas, sino que aseguramos que nuestros resultados fueran repetibles y tuvieran un fundamento técnico. El hecho de que el pH se mantuviera en el rango de 3 a 4 nos confirmó la estabilidad del medio de cultivo, mientras que las pruebas de degradabilidad evidenciaron que el material efectivamente se integra al sustrato de las plántulas. De la misma manera, las observaciones de resistencia mecánica e inflamabilidad nos ayudaron a evaluar la seguridad y viabilidad del bioplástico en uso real. En conclusión, fue la aplicación de la química analítica la que nos permitió demostrar con argumentos claros que el producto obtenido realmente funciona y puede cumplir con lo que proponemos. Un punto clave de la discusión es el impacto que este bioplástico puede tener en los viveros. A diferencia de las bolsas de plástico convencional que se convierten en residuos contaminantes, nuestras bolsas elaboradas a partir de SCOBY se pueden enterrar directamente junto con la plántula. De esta manera, no solo se evita la generación de desechos, sino que también se aportan nutrientes al suelo durante el proceso de degradación y a las raíces de la plántula. Es decir, este material no solo se desintegra de forma natural, sino que contribuye a fortalecer el ciclo de nutrientes, mejorando la calidad del sustrato y el desarrollo de la planta. Esto nos lleva a concluir que el beneficio es doble. Por un lado, reducimos la contaminación plástica. En términos de calidad, las láminas tratadas con glicerina fueron las que ofrecieron mejores resultados, flexibles, biodegradables y con buena resistencia. Las impermeabilizadas, aunque son más resistentes al agua, fueron descartadas por su textura aceitosa y su mala apariencia. Para evaluar el producto final, utilizamos controles como medición de pH de las láminas, peso seco y rendimiento porcentual, observación de transparencia, elasticidad, olor y resistencia al agua. En conclusión, nuestro proyecto demostró que es posible obtener un bioplástico a partir de kombucha, con propiedades aceptables y la gran ventaja de ser biodegradable y benéfico para las plántulas. La química analítica fue indispensable para medir parámetros, identificar fallas y asegurar que las láminas tuvieran propiedades reproducibles. Aunque encontramos errores en impermeabilización y en algunos lotes, los resultados nos permiten proponer este bioplástico como una alternativa variable y ecológica para reemplazar el plástico en viveros.